Buenos días chicos, el día de hoy para tratar el curso de habilidades lingüísticas, quien te habla la profesora Antonia Cayotopa. El tema que veremos se llama los elementos del sujeto. ¿Cuáles son los elementos del sujeto? En primer lugar tenemos al núcleo del sujeto, que viene a ser la parte más importante del sintagma nominal, así es también como se denomina al sujeto. Este núcleo del sujeto va a estar representado por un sustantivo o también por un pronombre. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Los niños pequeños juegan en el parque. En esta oración, mi verbo, mi acción, mi palabra más importante es juegan. La palabra más importante de la oración, no del sujeto, sino de la oración, es juegan. Entonces, paso número 1, ya identifica el verbo. ¿Qué sigue ahora? Ver si está en singular o plural. Juegan está en número plural. Por lo tanto, ¿quiénes juegan? Los niños pequeños. Estoy reconociendo de esta forma el sujeto. Los niños pequeños. Ahora, de los niños pequeños, ¿de quién hablo yo en la oración? Tengo tres palabras. Tengo los, tengo niños y tengo pequeños. De esas tres palabras, la más importante, ¿de quién hablo yo? Me dice que el núcleo del sujeto está representado por un sustantivo. En este caso, ¿cuál es el sustantivo? ¿Los o niños o pequeños? Exactamente, mi sustantivo viene a ser niños. Por lo tanto, mi núcleo del sujeto representado por un sustantivo será justamente esa palabra, niños, núcleo del sujeto. Está representado por un sustantivo. Ahora vamos con el siguiente ejemplo, pronombre. Cuando el núcleo del sujeto está representado por un pronombre personal, vamos con el mismo ejemplo donde los niños pequeños han sido reemplazados por el pronombre ellos. Tercera persona en plural. Ellos juegan en el parque. En este caso, mi verbo, mi parte más importante de la oración es juegan. ¿Quiénes juegan? Ellos. Ellos viene a ser mi núcleo del sujeto representado por un pronombre personal. Recuerda siempre que los artículos van a ir antes del núcleo del sujeto. ¿Cuáles son esos artículos que van a ir antes del núcleo del sujeto? Puede ser la, el, las, los, en, una, unos o unas. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la persona que acompaña en ese momento. Va a depender del género y del número en el cual está mi sustantivo. Siempre tendrás en cuenta de que el núcleo del sujeto concuerde en número y persona con el núcleo del predicado. No será correcto, por ejemplo, que yo te diga, el loro vive en la Amazonía. No tendría sentido porque mi verbo está en otra persona y mi sustantivo está en singular, mi verbo está en plural. No tendría la misma coherencia. Entonces, esos son elementos que yo tengo que tener muy en cuenta, que el núcleo del sujeto concuerda en número y persona con el núcleo de predicado. Es decir, que si mi verbo está en singular, mi sustantivo debe ser singular. Si mi oración está en segunda persona, mi verbo debe de estar en segunda persona. Si mi oración está en tercera persona, entonces mi verbo también tiene que ser en tercera persona. A eso hablo yo de concordancia, ¿está bien? En el siguiente ejemplo me dice, el loro vive en la Amazonía. ¿Quién es mi verbo? Exactamente vive. Ahora, singular o plural. Singular, ¿quién vive? El loro, estoy hablando de el loro. Todo ese elemento es el sujeto. Entre él y loro, ¿de quién exactamente estoy hablando yo en la oración? Loro. Hablo exactamente del loro. Por lo tanto, este elemento viene a ser mi núcleo del sujeto. Ojo, solamente el loro. No estoy agarrando el otro término, el artículo, solamente el sustantivo. Recuerda siempre que el sustantivo o el pronombre en este caso van a cumplir la función de núcleo del sujeto.
Como segundo elemento tenemos el modificador directo. ¿Qué es el modificador directo? Veremos que el modificador directo es aquella palabra o son aquellas palabras que van a unirse al núcleo del sujeto, es decir, al elemento más importante del sujeto, sin ninguna palabra como nexo. Es decir, se van a unir directamente al núcleo del sujeto. Recordando también que las palabras que van a cumplir la función de modificador directo son aquellos artículos y adjetivos que se encuentren alrededor del núcleo del sujeto. En el siguiente ejemplo, a ver, la oración. El niño alegre dibuja en su cuaderno. Tenemos aquí la acción principal de la oración, que es, ¿qué está haciendo el niño? ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto? Es dibujar. Entonces diré yo que mi verbo es dibuja. Si yo aplico el reconocimiento del sujeto, ¿quién dibuja? El niño alegre. Todo ese elemento viene a ser el sujeto y he señalado mi flechita de verde, mi llavecita. Ahora, ¿qué digo yo del niño alegre? Que dibuja en su cuaderno. Todo aquello está también señalado con otra flechita verde a continuación y viene a ser toda la estructura del predicado. Bien, entonces como ya hemos identificado bien el sujeto y el predicado, ahora voy a proceder a determinar los elementos que van a formar parte del sujeto. Me dice que punto número 1 voy a tener el núcleo del sujeto. ¿De quién hablo en el sujeto? ¿De quién hablo? ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? ¿El niño o alegre? ¿De quién hablo? Vamos a tener en cuenta que el núcleo del sujeto siempre va a ser ¿qué cosa? Un sustantivo o un pronombre. Listo. Entonces, en este caso, ¿cuál de estas tres palabras corresponde a mi sustantivo? Exactamente, corresponde la palabra niño. Ok, entonces yo hablo del niño dentro de esta oración. El niño es el elemento más importante del sujeto, por lo tanto es mi núcleo del sujeto. En el caso anterior decíamos que las palabras que van a acompañar directamente al núcleo del sujeto sin ningún nexo y que siempre van a ser formadas por artículos o adjetivos van a ser los modificadores directos. Miren ustedes, entre él y niño, ¿hay alguna palabra que se encuentre en intermedio de ellos? Entre la palabra él y niño, ¿hay alguna palabra que se encuentre aquí que impida que se comunique directamente con el núcleo del sujeto? Ninguna, perfecto. A esto llamo yo que no hayan palabras en el medio, que se encuentre comunicado directamente al núcleo del sujeto. Otra cosa más, el que viene a ser un adjetivo, un sustantivo, un verbo, un pronombre, un artículo, ¿qué es? Viene a ser el artículo. Cumple mi segunda condición. La primera, que se comunique directamente al núcleo del sujeto, lo está. La segunda, tiene que ser un artículo, lo es. Por lo tanto, él viene a ser mi modificador directo. Ahora la palabra alegre. ¿Qué quiere decir la palabra alegre? ¿A qué categoría gramatical pertenece? Verbo, sustantivo, pronombre, adjetivo. Efectivamente, es un adjetivo. Cumple con la primera condición de que puede ser un adjetivo o artículo. Listo, aquí está dándose un adjetivo. Entre niño y alegre, ¿hay alguna palabra? En el medio hay alguna palabra que se interponga entre la comunicación de estas dos? Ninguna. Por lo tanto, viene a ser mi siguiente modificador directo. Dentro de una oración pueden haber más de un modificador directo o indirecto. Vamos a continuar. Como tercer elemento del sujeto, tenemos el modificador indirecto. Se va a llamar modificador indirecto a la palabra o al conjunto de palabras que se unan al núcleo por medio de preposiciones.
cualquier palabra que se una al núcleo por medio de preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones que conozco? Las que conocemos, como las tratamos en el trimestre anterior. Tengo 23 preposiciones. ¿Cuáles son? Algunas de ellas: en, entre, con, sin, para, a, hacia y otras. En el ejemplo siguiente me dice: el helado de vainilla es mi favorito. En esta oración, mi núcleo del predicado, mi verbo, mi palabra más importante de la oración, viene a ser el término es, ¿correcto? Y es deriva del verbo ser. En ese caso, ya identifiqué mi verbo. Ahora, ¿qué es? ¿De quién hablo yo en la oración? ¿Qué es mi favorito? ¿De qué hablo yo? Hablo del helado de vainilla. Por lo tanto, el helado de vainilla viene a ser mi sujeto. ¿Estoy clara entonces? Es verbo, el helado de vainilla, sujeto. Ahora, ¿qué digo yo del helado de vainilla? ¿Qué se dice del helado de vainilla? Es mi favorito. Por lo tanto, todos estos elementos son el predicado. Ahora me voy a centrar solamente en los elementos del sujeto. Ya hemos visto dos elementos. ¿Cuáles son? El núcleo del sujeto. Perfecto. ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? ¿De quién hablo yo aquí? ¿Hablo de él? ¿Hablo de helado? ¿Hablo de o vainilla? ¿De quién? Exacto, hablo del helado. Por lo tanto, helado viene a ser el núcleo del sujeto. Bien, ahora, ¿qué palabras se conectan al núcleo del sujeto de manera directa? Ten en cuenta que es un artículo o un adjetivo. En este caso, ¿tengo artículos? Claro, la que se acompaña al sustantivo, en este caso es él. Por lo tanto, él viene a ser el modificador directo. Listo, lo ponemos ahí entonces de verde, el modificador directo. Entonces ya empecé con el núcleo del sujeto, el modificador directo. Ahora, me dice que el modificador indirecto se va a encontrar unido al núcleo del sujeto a través de preposiciones. A ver, ¿qué preposiciones encontramos en este sujeto? Exactamente, el triangulito azul. ¿Qué quiere decir el triangulito azul? La palabra de, y de es una preposición, una de las 23 preposiciones. Por lo tanto, mis términos de vainilla, toda esa expresión, viene a ser el modificador indirecto de esta oración. De esa forma, estamos determinando todos los elementos del sujeto presentes en la oración. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta otra oportunidad.